de la lesión, que aquí en este caso es en la región cervical, del cuello para abajo, no hay sensibilidad, no hay motilidad. Y la parálisis va a ser bilateral, o sea, la parálisis va a ser tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque está siendo afectada toda la médula, está siendo afectados los fascículos córtico-espinales y los extrapiramidales, de tal manera que hay parálisis bilateral y hay atrofia muscular, ¿sí? ¿Por qué va a haber atrofia muscular? Pues porque ya no le llega el estímulo a la neurona motora de la parte anterior, pero fíjense bien, eso es a nivel de la lesión. Y del sitio de la lesión para abajo, vamos a tener parálisis espástica. Por ahí ya les había yo comentado que hay dos tipos de parálisis. Cuando se lesiona la neurona motora superior, que es el caso ahorita, vamos a tener parálisis espástica. Y la lesión de la neurona motora inferior, parálisis flácida. Se pierde el control de los esfínteres anal y vesical. Nosotros cuando nacemos no tenemos control de los esfínteres. No podemos controlar ni el esfínter vesical ni el esfínter anal. Por eso es que los recién nacidos tienen que usar pañal. Porque en los bebés recién nacidos se llena la vejiga y cuando se llena se vacía. Se llena el recto y cuando se llena se vacía. De tal manera que es un aprendizaje que vamos haciendo con los años, ¿verdad? Normalmente entre los 2 y los 4 años el niño empieza ya a controlar los esfínteres. Algunos tardan un poquito más, pero bueno, es un aprendizaje y entonces se tiene ya el control de los esfínteres. La pregunta sería, ¿está por ahí Ángel Obed? Ángel. Sí, aquí estoy. Ángel, la pregunta sería, ¿qué tipo de músculo será el esfínter externo del ano y el esfínter externo de la uretra? ¿Qué tipo de músculo es? ¿Te escucho, Ángel? Es voluntario, ¿no? ¿Es qué? Voluntario. Es voluntario, es somático, es estriado, correcto. La pregunta es, Ángel, ¿de dónde viene el control motor de los esfínteres? ¿Dónde nace el control motor del músculo estriado? ¿En dónde está? Rápido, Ángel, rápido. ¿No? ¿No, Ángel? No, Doc. Ay, Angelito, qué lástima que estás tan lejos para no darte un coscorrón. A ver, Kelly Neidin. Kelly. ¿Está por ahí, Kelly? Sí, aquí estoy, Doc. A ver, Kelly, ahora tú dime entonces, ¿dónde está el control de esos músculos voluntarios? Ya Ángel nos dijo que es músculo esquelético, que es músculo estriado, que es músculo somático. ¿De dónde nace ese control motor? ¿En dónde crees que esté? ¿En las astas anteriores? No, ahí salen las neuronas motoras para el músculo, pero las astas anteriores reciben las órdenes de arriba. Ya te estoy diciendo. ¿Dónde está el control? ¿De la corteza motora? Claro, no, somestésica no, mija, no. No la confundas. corteza motora, perdón. Corteza motora, ¿sí? Repasen esos temas, por favor, hijos, porque todo esto aquí vamos integrando. Entonces, si se interrumpe, fíjense bien, si se interrumpe la vía motora principal, la vía piramidal, la vía del movimiento voluntario,
Pues, ¿cómo voy a controlar los esfínteres? No puedo. Entonces, en los pacientes con una sección medular completa vamos a tener incontinencia urinaria e incontinencia rectal. Y bueno, ya habíamos dicho que se pierde todo tipo de sensibilidad. Del sitio de la lesión para abajo tenemos pérdida de la sensibilidad termoalgésica. Esto es dolor, temperatura, tacto, presión, sentido de posición, sentido de vibración. Bien. Y esa pérdida de sensibilidad es porque están interrumpidos el gracilis, el cuneatus, el espino talámico lateral y el espino talámico ventral. Y vamos a tener, dice aquí, bueno, pudiera ser que la hernia discal o la fractura de vértebras pudiera ser a nivel lumbar, pero recordarán ustedes cuando empezamos a ver médula espinal, recordarán que a nivel de L2 ya no hay médula, solo cauda equina. Entonces, si la lesión es a nivel de L2 o más abajo, ya no hay lesión medular, ya no la hay. Solo hay afectación de las fibras nerviosas que forman la cauda equina o cola de caballo. Y en estos pacientes se presenta un reflejo que se llama reflejo de Ridocq. En las lesiones graves de médula espinal, la excitación por debajo de la lesión produce reflejo de micción de las extremidades, flexión de las extremidades y evacuación. Esto es micción y defecación refleja. Ustedes aplican un estímulo doloroso, generalmente lo que se acostumbra es hacer con el nudillo, o así con el nudo del dedo medio, hacer presión, si están viendo aquí mi imagen, hacer presión en el esternón, aquí, así. Y en un paciente con un síndrome de sección medular completa, pues no le va a doler, pero vamos a ver que se va a presentar. Se van a contraer las extremidades superiores e inferiores y el paciente se orina y se defeca y aparece sudoración por abajo de la lesión. Ese es el síndrome de Ridocq. ¿Quedó entendido, jóvenes, este síndrome? Andrea Jacaranda. ¿La alteración se da entonces por debajo del nivel de la lesión? Otra vez, repite, por favor. Que si en ese síndrome la alteración que decía que es la sudoración va a ser por debajo del nivel de la lesión. Así es, correcto, sí. Todo esto lo vamos a ver del sitio de la lesión para abajo, ¿sí? Hay pérdida de la sensibilidad, pérdida de la motilidad, micción y defecación reflejas por interrupción de la vía motora principal, ¿no? Del sitio de la lesión para abajo siempre vamos a ver esto. ¿Alguna duda más sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó entendido? Bien, seguimos entonces. Bien, pues tienen ustedes ahí la foto de Stephen Hawking. Él fue un famoso genio de la Universidad a ver, déjenme acordarme de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Hay dos universidades, las más prestigiadas a nivel mundial, es Harvard en Estados Unidos y Cambridge en Inglaterra. Stephen Hawking, bueno, ya por ahí se hizo una película de su vida, una película basada en hechos reales. Y bueno, ya recientemente falleció Stephen Hawking. Y esta enfermedad que él tuvo se llama esclerosis lateral amiotrófica. No les platico de la película porque ya cuando tengan oportunidad de verla, cuando le vean y cuando ustedes ya hayan aprendido bien este síndrome o esta enfermedad, van a entender perfectamente la película. Van a decir, caray, y ustedes mismos van a ir ahí diciendo el tipo de lesiones que se presentan, ¿no? Las alteraciones que se van presentando. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig, ¿sí? ¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad degenerativa. Las neuronas motoras se van degenerando, las neuronas motoras del asta anterior, y se van degenerando los fascículos córtico-espinales. Oh, Dios mío, cobijo.
Ah, está bien, perfecto. ¿Sí? Entonces se van dañando, se van muriendo las motoneuronas del asta anterior y esto va siendo de abajo hacia arriba. Stephen Hawking, cuando vean la película, van a ver ustedes al principio como cuando él estaba muy joven y había ingresado a la Universidad de Cambridge. ¿Eh? ¿Así es? Creo que no. No sé cómo mover. Lo primero que él empieza a tener es que va caminando y de repente se tropieza. Empieza a ver debilidad motora de de las extremidades inferiores. Entonces, esto va siendo ascendente, fíjense, es debilidad y atrofia muscular, simétrica, porque se va a presentar esto tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, con espasticidad e hipertonía muscular. Y va subiendo la lesión hasta que llega a los núcleos motores, ¿verdad? Ya vimos que es el núcleo motor del hipogloso y el núcleo ambiguo, los primeros que están en el bulbo raquídeo, y vamos a tener disartria, esto es dificultad para hablar, disfagia, dificultad para tragar, al lesionarse el núcleo ambiguo también hay disfonía o afonía. El paciente ya no puede hablar y eso le pasó a Stephen Hawking. Él llegó un momento en que ya no podía hablar. Vean ustedes ahí, esa es una foto de él y pues era un genio el señor, era un genio y diseñó un equipo de computación en el que creo que era con los movimientos de los ojos que podía esto convertirlo en sonido. Y así como lo ven, sin poderse mover y sin poder hablar, daba conferencias y siguió, todavía hace 2 años estaba dirigiendo la tesis de un doctorado de un egresado del Politécnico de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Este joven fue su director de tesis fue Stephen Hawking. Y bueno, lean los libros, vean el libro que tengan. Bueno, tienen el SNEL, ahí lean en el SNEL qué dice de esta enfermedad. Todos con los libros de neuro dicen, es fatal en 2 a 6 años. Bueno, Stephen Hawking rompió ese paradigma y él vivió muchos más años de los que normalmente se supone que vive un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. Pero lo iban a desconectar y su esposa no lo permitió. Ah, sí, es que no les quiero platicar toda la película, pero bueno, la doctora dice que se acuerda de una parte ahí de la película donde el paciente, Stephen Hawking ya estaba muy mal, porque seguido se complicaba con problemas pulmonares por la misma falta de movilidad. Y entonces estuvo conectado a un respirador artificial y le dijeron los médicos pues que ya no había nada que hacer. Le dijeron a su esposa y su esposa dijo que no lo desconectaran, que lo mantuvieran en vida. Y salió de esa fase y siguió viviendo más años todavía. Bien, pues la esclerosis lateral amiotrófica decíamos que es un trastorno degenerativo, ¿sí? Es un trastorno degenerativo donde ustedes lo que van a identificar, lo que van a ver es precisamente, aquí ven ustedes una neurona motora que termina en el músculo estriado, en el músculo esquelético, y esta neurona motora degenera, vean ustedes ahí cómo se ve ya una neurona como más chiquita, como atrofiada, se va perdiendo la mielina de los axones y bueno, pues esto hace que al mismo tiempo se tenga ya la atrofia muscular, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas iniciales? Vean ustedes, aquí está. Tienen dificultad para respirar, para deglutir, seguido sienten que se ahogan, babean, náuseas. La caída de la cabeza, vean cómo en la foto de Stephen Hawking, cómo está su cabeza hacia un lado. Hay debilidad importante de los músculos del cuello, hay calambres musculares, hay fasciculaciones. La debilidad muscular que va poco a poco, de manera lenta, va empeorando, ¿sí? Entonces empieza primero en las extremidades inferiores, luego va subiendo, afecta el brazo, las manos. Llega un momento en que ya no puede el paciente levantar objetos, menos subir escaleras ni caminar.
Y otro problema es precisamente el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje ya no se les entiende lo que hablan porque se está lesionando el núcleo motor del hipogloso. ¿Sí? Cambios en la voz, disfagia, ronquera, porque se está afectando el núcleo ambiguo del que salen fibras por el glosofaringio y por el vago. Y parálisis muscular progresiva con pérdida de peso. Complicaciones, pues que pueden pasar alimentos sólidos o líquidos a la vía respiratoria. Pérdida de la capacidad para cuidarse por sí mismos. Insuficiencia pulmonar, neumonía, úlceras de decúbito. Bueno, pues Stephen Hawking libró todas esas complicaciones. Y bueno, en Estados Unidos dice aquí que 1 de cada 10 casos de esclerosis lateral se debe a un defecto genético. 1 de cada 10 casos. Y el resto se desconoce la causa, ¿sí? De 10 casos con esclerosis lateral amiotrófica, 9 no se sabe la causa. Y bueno, otra vez lo que les decía yo, miren, 3 a 5 años es la expectativa de vida de los pacientes con esta enfermedad. Quedó ya con Stephen Hawking demostrado que no es cierto. ¿Sí? Y se dice que hay 5 personas por cada 100,000 habitantes en el mundo que son afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica. Y ahí tienen ustedes a Henry Lou Gehrig. Él fue un beisbolista profesional de Estados Unidos, jugó con los Yankees de Nueva York en las grandes ligas del béisbol. Tuvo una trayectoria impresionante, así como muchos grandes jugadores de béisbol, de básquetbol, de fútbol, etcétera. Entonces él fue una leyenda en los Yankees de Nueva York. Durante 56 años el récord del béisbol de las ligas mayores lo tuvo él, ¿sí? Fue el que jugó más partidos de manera consecutiva sin interrumpir, 2,130 partidos. Y bueno, para 1939 ya no pudo seguir con esa carrera de deportista porque inició con la esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces, pues, él tuvo que retirarse y está en el Salón de la Fama del béisbol. Y por eso es el síndrome, también le llaman síndrome de Lou Gehrig, porque él fue un excelente beisbolista que perdió su capacidad por una enfermedad como la que acabamos de describir. Luego tenemos el síndrome medular anterior. Síndrome medular anterior. Es como el nombre lo dice. Vean ustedes la imagen, ¿sí? En el síndrome medular anterior, lo que tenemos es la lesión de las partes anteriores de la médula espinal, ¿sí? Ahí está. Lo que está viendo afectada es la parte anterior de la médula espinal y con lo que hemos visto, ¿sí? Con lo que hemos visto de fascículos ascendentes y descendentes de la médula espinal. A ver, ¿está por ahí Marcos Emiliano? Marcos Emiliano. Parece que Marcos no está presente, ¿verdad? A ver, Maleni, ¿estás por ahí, Maleni? Sí, doc. A ver, Maleni. Fíjate, Maleni, nada más ve ahí la imagen, por favor. Lo que se está viendo afectado en la médula espinal es la parte anterior, por eso se llama síndrome medular anterior. Con esta imagen dime qué estructuras van a estar afectadas o qué fascículos. Y ya luego vemos la clínica. Primero, ¿qué estructuras? Maleni, te escucho. De los fascículos de la parte anterior, va a estar longitudinal medial. Sí, correcto. El córtico espinal, el vestíbulo espinal también medial
el retículo espinal Ujú. y el tecto espinal. Ajá. ¿Qué más? Y bueno, esos son los descendentes. Los ascendentes, vamos a tener afectado también el espino talámico ventral Ajá. y el espino olivar. Y Ajá. había mencionado otro que tenía fibras ascendentes y descendentes. Creo Bien. que era el propio espinal. Bien, Miriam. Entonces, aquí, sobre todo, fíjense bien, aquí lo que vamos a ver es si se lesiona esta parte anterior de la médula espinal, ¿qué alteraciones vamos a tener? Bueno, pues lo primero que también tenemos aquí dañado, ¿sí? Voy a cambiar de color. Tenemos dañada el asta anterior, ¿sí? El asta anterior de la médula espinal de ambos lados está dañada, asta anterior. ¿Qué vamos a tener? Parálisis bilateral y atrofia muscular en el sitio de la lesión. ¿Sí? ¿Sí? Parálisis muscular y atrofia. Porque se están dañando las astas anteriores de donde nacen las fibras motoras. Y de ahí para abajo, o sea, del sitio de la lesión para abajo, vamos a tener además parálisis espástica bilateral. ¿Qué estamos interrumpiendo ahí? Pues estamos interrumpiendo los fascículos córtico-espinales, pero también los retículos espinales, el rubro espinal, el vestíbulo espinal, el retículo espinal. Así es que tenemos parálisis espástica del sitio de la lesión hacia abajo. Ahora fíjense bien, gracilis y cuneatus están intactos. Entonces, ¿qué sensibilidad se mantiene intacta? Tú misma, hija, por favor, contéstame. ¿Te escucho? ¿Podría repetir? Es que se trabó. Sí, repito. Fíjate bien en el esquema. Está el cordón posterior intacto, el cordón posterior no ha sido dañado. Entonces, ¿qué sensibilidad se mantiene conservada? La propioceptiva consciente, ¿no? Perfecto, muy bien. La sensibilidad proprioceptiva consciente, el sentido de posición y el sentido de vibración están íntegros, no se ven afectados. Lo que tenemos es la interrupción de los fascículos espinotalámicos, tanto el lateral que está por aquí como el ventral que está por acá, ¿no? Los espinotalámicos, y entonces vamos a tener del sitio de la lesión para abajo, pérdida de la sensibilidad al dolor, a la temperatura, al tacto y a la presión, pero tenemos conservada la propiocepción consciente. ¿Sí quedó entendido? ¿Cómo te llamas, hija? Maleni. Ay, es que te me perdiste de repente de la lista. Maleni, ya, estás acá arriba, ya. Muy bien, Maleni, seguimos entonces. ¿Alguna duda con respecto a este síndrome medular anterior? Creo que no, ¿no? Está clarito. Seguimos. Síndrome medular central. En el síndrome medular central lo que tenemos es la parte central de la médula espinal es la que está lesionada, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que puede causar un síndrome medular central? Bueno, pues puede ser una hiperextensión de la columna cervical, ¿sí? Y entonces podemos tener ahí que la médula puede ser comprimida por los cuerpos vertebrales y por detrás está la protrusión del ligamento amarillo y entonces el daño se produce en la parte central. O bien pudiera ser un traumatismo en médula, en columna, donde se rompa algún vaso sanguíneo del interior y provoque el daño en la parte interna, en la parte central de la médula espinal. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener parálisis flácida bilateral. ¿Por qué? Pues porque se está dañando el asta anterior. Miren, aquí está. ¿Qué se está dañando el asta anterior? ¿Qué hay ahí? Motoneuronas, ¿sí? Que son la neurona motora inferior. Y vamos a tener entonces parálisis flácida bilateral. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, esto es en el sitio de la lesión. Y
vamos a tener lo que se conoce aquí como una parálisis espástica bilateral con respeto sacro característico, ¿sí? Esto lo vamos a explicar ahorita, ¿sí? Hay una parálisis espástica bilateral con respeto sacro característico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la vía motora principal o vía piramidal, voy a poner acá un pedacito, vamos a pintar aquí un médula espinal. Ahí está la médula espinal. Aquí tenemos la sustancia gris. Y voy a poner en otro color, aquí tenemos la vía piramidal o vía motora principal. ¿Sí me explico ahí? Recuerden, ahí está el fascículo córtico espinal o vía motora principal. Y la vía motora principal igual está organizada somatotópicamente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner, hagan de cuenta que la vía piramidal la voy a agrandar. Voy a borrar ahorita aquí porque eso no me está ayudando a explicar. Ya. Bien, entonces miren, la vía motora o vía motora principal o vía piramidal, pues aquí la tenemos. Ahí la tenemos, ahí está el fascículo córtico espinal. Si ustedes se fijan, el fascículo córtico espinal solo está siendo afectado en la parte central, la que está hacia adentro, hacia la línea media. Entonces hagan de cuenta que esto lo podemos agrandar un poquito, ¿verdad? El fascículo córtico espinal, y entonces vamos a ver que ese fascículo, lo voy a poner así grandote, lo mismo que está ahí, pero ahora en grande, está en capas, está por capas. Las fibras motoras que descienden, esas fibras motoras que descienden, las más profundas se encargan de ir a los núcleos motores del cuello. Luego seguiría el hombro, luego seguiría el brazo, la mano, igual de este lado el brazo, la mano, luego el tronco, y acá tenemos ya las extremidades, ¿no? Digo, el dibujo no está muy bien, pero más o menos espero que me estén entendiendo esto. Bien, entonces hay una representación somatotópica de la vía piramidal o vía motora principal o fascículo córtico espinal. Entonces las fibras descendentes de aquí son las que van a ir a los núcleos motores de médula cervical, ¿no? Luego las fibras que van acá, igual van a llegar a los núcleos motores de región cervical ya más abajo, C5, C6, C7, C8. Las fibras motoras que van aquí van a ir a la médula espinal, pues ya a los segmentos torácicos o dorsales, T5, T6, T7, etcétera. Y las últimas fibras van a ir a la médula espinal, que va a inervar pie, pierna y muslo, que son las más externas y son las que están intactas, y las que están dañadas son las de la parte interna. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tenemos una parálisis espástica bilateral con un respeto sacro característico, lo que tenemos es que se conserva la movilidad de los miembros inferiores o las extremidades inferiores, y la parálisis es arriba, es en el cuello y es en las extremidades superiores. ¿Sí queda entendido, jóvenes, esto? Sí. Bien, seguimos entonces. Lo mismo ocurre con los fascículos espinotalámicos. Los fascículos espinotalámicos, los voy a pintar aquí más o menos dónde están. El espino talámico lateral está por acá.
y el espino talámico ventral por acá. Pero igual que el fascículo córtico espinal, voy a poner esto acá en grande. Acá está el fascículo espinotalámico. Y el fascículo espinotalámico lateral está por capas, está por regiones. Y otra vez es lo mismo. Aquí en la parte más interna estará ahí se recoge la sensibilidad del cuello. Vamos a cambiarle color. Aquí será cuello. Aquí serán las extremidades. ¿Sí? Las manos. El tronco. Y lo más profundo, lo más externo, las fibras más externas son las que van a las extremidades inferiores. El dibujo está muy feo, pero bueno. Es muy difícil para mí pintar aquí en la pantalla, ¿eh? Entonces vamos a tener pérdida bilateral, porque están siendo los dos fascículos, el izquierdo y el derecho, los que están siendo interrumpidos. Los fascículos espinotalámicos ventral y lateral. ¿Qué vamos a tener? Pues que el dolor, la temperatura, el tacto y la presión se van a perder del sitio de la lesión y se pierde la sensibilidad de la parte superior del cuerpo y de los miembros superiores. Pero si exploramos el dolor, la temperatura, el tacto y la presión en las extremidades inferiores, está conservado, ¿sí? Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de un respeto sacro característico. ¿A qué se debe este respeto sacro? A que las fibras nerviosas, ya sea las que bajan o las que suben, porque aquí estamos hablando de fibras que van ascendentes, ¿sí? Aquí es un fascículo ascendente y aquí es un fascículo descendente. Esos fascículos están por capas o por láminas, siendo las capas más profundas las que van a extremidades superiores y las más externas o laterales o superficiales a las extremidades inferiores. Y como la lesión afecta la parte central de la médula espinal, lo que se ve afectado nada más es la parte superior del tronco y las extremidades superiores, donde se pierde sensibilidad y motilidad. No así con las extremidades inferiores, donde se mantiene la sensibilidad, dolor, temperatura, tacto y presión, y se mantiene la motilidad. Este es el síndrome medular central. Seguimos. Bueno, si hay una pregunta antes, adelante, ¿no? Bueno, ahora tenemos el síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular. En la imagen del lado izquierdo tienen ustedes la representación de en qué consiste la hemisección medular de Brown-Séquard. Aquí la imagen nos está mostrando una lesión que está afectando la mitad derecha de la médula espinal. Mitad derecha, fíjense bien. Y entonces este síndrome de Brown-Séquard o de hemisección, mitad, la mitad de la médula está siendo afectada, pues la derecha o la izquierda, de eso va a depender las alteraciones clínicas. Causas de síndrome de Brown-Séquard: fracturas, luxaciones, heridas por arma de fuego, heridas por arma punzocortante, tumores. Tumores meningiomas, fibromas, osteomas, lo que ustedes quieran, pero que son tumores que van a estar creciendo de un solo lado y están afectando la mitad de la médula espinal. Características clínicas: vamos a tener parálisis flácida, ipsilateral y homolateral con atrofia muscular en el segmento de la lesión. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí, más o menos por la imagen, más o menos esto corresponderá a de 12 o L1, L2, por ahí más o menos. Entonces, en el sitio de la lesión, L1, vamos a suponer que es L1. En el sitio de la lesión vamos a tener de ese lado parálisis espástica, homolateral. ¿Por qué es la parálisis espástica?
Pues porque se están interrumpiendo, fíjense bien aquí. Voy a cambiar de color. Aquí hay una vía, que es la vía motora principal. Luego está el fascículo rubroespinal. Luego están los vestíbulos espinales medial y lateral. Y los retículos espinales. Entonces, estos fascículos que vienen aquí ya no conectan con las motoneuronas del asta anterior que están aquí. Ya no conecta. Ahí está la motoneurona. Ya no conectan y entonces vamos a tener parálisis espástica de donde está la lesión para abajo, ¿no? Entonces se interrumpen estas vías motoras, se interrumpen las vías motoras, tanto la piramidal como la extrapiramidal. La parálisis espástica va a ser ya del sitio de la lesión para abajo, aquí. Parálisis espástica. Ay, no, ¿por qué me quita esto? ¿Ya se ve bien otra vez la imagen? Sí, bien. Entonces tenemos aquí la lesión del lado derecho. De ahí para abajo ya no llegan los fascículos, el córtico espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal, etcétera. Y vamos a tener pérdida de la motilidad del mismo lado de la lesión. Por eso hablamos de homolateral. Oh, Dios. Homolateral, ¿sí? Ahí está, homolateral, del mismo lado, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la lesión, si es más arriba de T12, T11, también vamos a perder los reflejos cutáneos abdominales y cremasténicos. Y vamos a tener anestesia cutánea homolateral en el segmento. Vamos a suponer que aquí les decíamos que la lesión fue a nivel de L1. Bueno, pues vamos a tener a nivel de L1 pérdida de la sensibilidad en ese dermatoma, en el dermatoma del segmento lesionado. Pero, fíjense bien aquí. Y entonces aquí hay dos cosas importantes. Voy a poner aquí la médula. Y voy a poner acá vamos a poner acá una fibra muscular, un receptor, una neurona aferente que sube por aquí. Y ahora díganme qué fascículo estoy representando ahí. A ver, ahora la pregunta es para Carla Saray. Carla. Sí. ¿Sí me escuchas, hija? Sí, lo escucho. Esa fibra verde que acabo de pintar, ¿qué está representando o qué fascículo? Es el fascículo cuneatus. Puede ser el cuneatus o el gracilis, cualquiera de los dos. Muy bien, Carla. Entonces, fíjate bien, por favor. Fíjate bien aquí, pon atención. Si la lesión es solo la mitad derecha de la médula espinal, mitad derecha, entonces voy a poner del lado contrario, vamos a poner del lado contrario, la otra neurona, que debe de entrar aquí al cordón posterior. Y entonces aquí, como tenemos una hemisección, esto es, lo que está afectado es esto. ¿Sí? Entonces, ahora dime, hija, ¿cómo se traduce clínicamente esa interrupción ahí del lado derecho? Carla. Pues va a ser una hemisección medular, ¿no? ¿Una qué, perdón? Una hemisección medular. Sí, es una hemisección medular, sí, correcto. Pero mi pregunta ahorita es, tú me acabas de decir que
Esta línea verde que puse está representando el fascículo cuneatus. Está bien. Puede ser el cuneatus o puede ser el gracilis o pueden ser los dos, cualquiera. La pregunta es la siguiente. La lesión, fíjate bien, es una hemisección medular y en este caso el esquema nos está poniendo que la médula que está lesionada o interrumpida es del lado derecho. Ahora, esto tradúcelo clínicamente. Clínicamente, ¿qué esperas? Que se afecte la sensibilidad del lado contrario. A ver, voy a borrar aquí. No me quiero borrar acá. No, ahora ya no me quiere borrar. Bueno. Entonces, voy a ver, ya no pude borrar, no sé por qué. Pluma, color azul. Lo voy a poner acá. Bueno, lo voy a poner acá otra vez. Voy a poner la médula espinal. ¿Sí? Ahí está. Oh, no. No. Con el ratón me cuesta más trabajo. De por sí es difícil esto aquí. Ahí está la médula. Fíjense bien, pónganme atención, por favor. Aquí, miren, lo importante es que me entiendan esto. Si no me lo entienden, pues no estamos avanzando, ¿no? Carla Saray, pon mucha atención, por favor. ¿Sí? Pon mucha atención. Aquí pongo una fibra muscular. Y voy a poner un receptor del uso muscular. Y va a ir la fibra, va a entrar aquí y va a subir acá. Si te fijas, la fibra entró de manera directa, no llegó al asta posterior, ¿sí? Sino que se fue directo hasta allá arriba. Y bueno, pues allá arriba luego ya veremos qué pasa allá. Y del lado contrario es igual, o sea, la información del lado contrario es lo mismo. Lo que yo siento en mi pierna derecha, lo siento en mi pierna izquierda. Tengo la misma sensibilidad y tengo los mismos fascículos. Ahora, Carla, fíjate bien, por favor. La lesión está aquí. Entonces, ¿qué sensibilidad se está perdiendo y de qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Es la información proprioceptiva consciente. Exacto. Del lado, ¿Sí? del lado contrario. Si es del lado derecho, pues entonces afecta al lado izquierdo. ¿Pero por qué, hija? Si el fascículo no se cruza hasta arriba. Entonces no me repasaste bien esas vías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haré yo para que me pongan atención? ¿Qué hago? No les puedo dar de coscorrones. Lo más que tendré que hacer es que no acrediten el examen, no acrediten el curso. Pero no quiero que pase eso, por favor. No quiero que pase eso. Esta fibra, voy a repetir lo que fíjense, lo que hemos visto desde el primer día hasta este momento se vuelve a repetir. Volvemos a repetir las cosas, pero vamos integrando cada vez más cosas. Entonces empiezo acá con una fibra, fíjense bien, aferente, somática, general, propioceptiva, que nacen usos musculares, que nacen tendones, que nacen articulaciones. Y esta información, bueno, ya vimos, llega a la médula espinal, ahí está la neurona en el ganglio paraespinal o pararraquídeo, llega y se integra al cordón posterior, sube por el cordón posterior y va a llegar, aquí le voy a cambiar de color para que se vea, y va a llegar la información y va a llegar hasta acá arriba, al bulbo raquídeo
a donde están los núcleos gracilis y cuneatus. Y luego ahí hace sinapsis y se cruza al lado contrario y sube. Ahora sí ya sube por el lado contrario. ¿Sí, Carla? ¿Ya quedó claro esto? Sí. Ahora dime, en el síndrome de Brown-Sequard, ¿qué alteraciones sensitivas podemos tener? Carlita, por lo menos léelo, por favor. Aquí está, mira. Lo lees y luego me lo explicas con tus propias palabras. A ver, escucho. Dice, pérdida homolateral de la discriminación táctil, sensibilidad vibratoria y propiocepción consciente por debajo del sitio de la lesión causada por destrucción de los fascículos del cordón posterior. Bueno, ya lo leíste. Ahora explícamelo con tus propias palabras. Pues va a haber una pérdida homolateral, propioceptiva consciente del tacto y del sentido de posición. ¿Qué es De los pérdida miembros homolateral? inferiores. A ver, Carlita, ¿qué es pérdida homolateral? Pues del mismo lado. Exacto. Las alteraciones clínicas van a ser del mismo lado de la lesión. Si la médula espinal que está siendo afectada es del lado derecho, se va a perder la discriminación táctil, que es tacto fino, sentido de posición y sentido de vibración, ¿sí? Del sitio de la lesión para abajo. ¿Qué se está interrumpiendo? Los fascículos del cordón posterior. ¿Cuáles son, Carla, los fascículos del cordón posterior? Va a ser el Brasil. ¿Te escucho? Sí, es el Brasil, porque va a afectar los miembros inferiores. Gracilis y cuneatus. Bueno, si es Ay, ahí cuneatus, abajo, ajá. si es abajo será nada más gracilis, si es más arriba, Sí, es arriba del cuneatus. los dos. Ahora sí quedó entendido, Carla. Sí. Bien, ahora, tú misma, hija, tú misma, por favor. Ahora te voy a cambiar la fibra. Te voy a poner acá un pedacito de la piel. Ahí quedó muy grueso esto. Ahí está un pedazo de piel y tengo una fibra. Oh, no. Y tengo una fibra. Le voy a poner nombre, fíjate bien, aferente, somática, general, esteroceptiva. Esta va a tener su cuerpo igual en un ganglio, en el ganglio paraespinal parraquídeo, y esta va a entrar al asta posterior y ahí conecta con otra neurona chiquita y con otra y cruza y sube por aquí. ¿Qué fascículo es este que está subiendo, Carla? Acá, fíjate, empecé en la piel. Ajá. Es que una... no veo el cursor. Ya lo vi. Sí, es que no veía el cursor. Pero ya lo vi. ya. Sí. Entonces, originamos la vía en la terminación nerviosa libre de la piel. La terminación nerviosa libre de la piel, ¿qué información recibe? Ay, Carlita, creo que no has estudiado. Recuerden que cada que les pregunto, hagan de cuenta que les estoy haciendo examen oral. Y como son poquitos, ya como que ya los voy fichando. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Ya o todavía no? Rápido, Carla. Te escucho.
¿No? Creo que se desconectó. A ver, Bueno, se le fue el internet. ¿No? sí, ¿quién me lo está diciendo? ¿Quién está hablando? David González. Ah, pues David, no seas malito, seguimos contigo, ¿qué te parece? Sí, claro. Es en la que acaba de preguntar es lo de Sí. dolor, ¿no? Porque esta terminación Exacto. nerviosa libre, ¿no? La terminación nerviosa libre capta información de dolor, muy bien. Y entonces, esa información, ¿por dónde va a subir? Ahí Subiría está. por el espinotalámico, ¿no? Exacto, sube por el fascículo espinotalámico lateral. Ahora, fíjate otra vez en lo mismo. Estamos viendo el esquema y la lesión es de este lado. Clínicamente, explícame ahora qué va a pasar. Clínicamente, ¿qué va a pasar? En este caso sí sería del otro lado, ¿no? Claro, Del lado claro. contrario, ¿no? Así es, David, muy bien, así es. Vamos a tener ahí pérdida de la sensibilidad termoalgésica. Cuando decimos termoalgésica es temperatura, frío, calor y dolor. 2 o 3 sitios por abajo de la lesión que se está interrumpiendo, pues el fascículo espinotalámico lateral, ¿no? Y pudiera haberse también afectado el espinotalámico ventral, con lo que se pierde el sentido de tacto grueso y presión igual del sitio de la lesión para abajo contralateral, ¿no? Entonces, los espinotalámicos se van a ver afectados, tanto el ventral como el lateral, y eso nos va a traer como consecuencia pérdida de la sensibilidad termoalgésica y tacto y presión, pero del lado contrario. Que aquí en el esquema, ¿verdad? En el esquema que nos muestra aquí la diapositiva, en el esquema lo que estamos viendo es precisamente la pérdida de la sensibilidad de la extremidad inferior del lado contrario al sitio de la lesión. Si la médula espinal lesionada es del lado derecho, la alteración sensitiva es del lado izquierdo. ¿Correcto? Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Lo que tenemos ahora es el síndrome de disociación siringomiélica de la sensibilidad. Este síndrome de disociación siringomiélica es un síndrome en el que vamos a tener, ahí está, muy bien se ve en la imagen, vamos a tener una cavidad anormal, es un siringomielo, una cavidad anormal en médula espinal que está afectando aquí, miren ustedes, esto que ven ustedes aquí, este es el axis, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y T1. La cavidad siríngica está afectando C5, C6 y C7, ¿sí? Está afectando 3 segmentos medulares. Pues generalmente un siringomielo afecta 2 o 3 o más segmentos medulares. Y un síndrome de disociación siringomiélica afecta varios segmentos medulares y entonces vamos a ver ahí cuáles van a ser las posibles alteraciones que se van a presentar, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ahí voy a poner, pues encima de las letras porque no tenemos ahí un espacio, pero, ya se lo vamos a poner con el marcador. Con el marcador le voy a poner, bueno, que sea más grueso, pero para que se vea mejor. Entonces vamos a tener la médula espinal, ahí está la médula espinal, el asta posterior, el asta lateral, el asta anterior, asta lateral, asta anterior. Ahí está la médula. Y la cavidad siríngica o el siringomielo va a estar aquí, ocupando, generalmente se hace o se forma a expensas del canal ependimario, con lo que vamos a tener entonces la interrupción de los fascículos
Ahora fíjense ustedes bien. Voy a poner acá, así gruesote, la piel. Vamos a poner la terminación nerviosa libre ahí en la piel, la fibra aferente, somática general, llegando acá a la médula espinal, ahí hace su sinapsis con otras neuronas y vean aquí, aquí se interrumpe la conexión para ir al lado contrario. Y por otro lado vamos a poner entonces aquí, pues esto es una terminación nerviosa libre, dolor. Acá vamos a poner otro tipo de receptor y voy a cambiar de color acá. Vamos a poner entonces un tacto y presión, un corpúsculo de Batter-Pacini. Un corpúsculo de Batter-Pacini para presión. Lo mismo, tenemos una neurona con su cuerpo en el ganglio, llega acá al asta posterior, cruza al lado contrario, acá se interrumpe y este es el otro fascículo. ¿Sí? ¿Qué son estos fascículos? Pues los espinotalámicos lateral y ventral, ¿no? Ahora, esto mismo del lado contrario. Aunque está la radiografía, pero hagan de cuenta que es lo mismo. Acá uy, no, ahí no se ve. A ver si esta sí se ve. No. No. Ahí no alcanzamos a pintar bien. Pero del lado contrario es lo mismo. ¿Sí? Del lado contrario es lo mismo. Y entra la neurona, cruza y aquí se interrumpe del lado contrario el otro fascículo. Y entonces en el síndrome de disociación siringomiélica de la sensibilidad, vamos a borrar aquí para que nos permita ver. En este síndrome de disociación siringomiélica vamos a tener pérdida de la sensibilidad termoalgésica, esto es dolor y temperatura. En los dermatomas afectados, ya luego les pasaré una imagen de lo que es los dermatomas, pero más o menos decíamos, por ejemplo, que aquí es C2, C3, C4, C5, C6. C6, C7, C8, C6, C7, C8 y T1. Ahí más o menos serían los dermatomas o los segmentos de médula que están siendo afectados. Y las alteraciones que se van a presentar van a ser precisamente las zonas de la piel que inervan estos segmentos, C6, C7, C8 y T1, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Pérdida de la sensibilidad termoalgésica de los dos lados de la lesión. Ahí está el síndrome, pero es tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y lo mismo vamos a tener con la bueno, aquí básicamente es el espinotalámico lateral. ¿Qué va a pasar con la sensibilidad de la propiocepción consciente, el sentido de posición y sentido de vibración? Pues no va a pasar nada porque los fascículos gracilis y cuneatos que están en el cordón posterior están intactos, no hay alteraciones. Y vamos a tener también del sitio de la lesión para abajo parálisis espástica. Esto va a depender del tamaño de la lesión, ¿sí? Si es una caída muy amplia, pues destruye todas puede destruir hasta las astas anteriores. Y entonces puede ser ipsi o bilateral dependiendo de la intensidad de crecimiento de esa cavidad anormal. Y además, si la lesión es por ejemplo, aquí tenemos que ya está siendo afectado T1, ¿sí? Y ahí ya tenemos los núcleos simpáticos y entonces a este síndrome de disociación siringomiélica de la sensibilidad se puede añadir el síndrome de Horner. Ahorita se los voy a explicar el síndrome de Horner. Ahorita seguimos con esto. Bien, seguimos. ¿Qué es el síndrome de Horner? Bueno, pues el síndrome de Horner es un síndrome en el que vamos a tener, vean ustedes, voy a poner aquí, voy a marcar con pluma, color rojo. Vamos a tener lo que se está interrumpiendo. En un síndrome de Horner, lo que se está interrumpiendo
son las astas laterales de los primeros segmentos torácicos. Otra vez volvemos a retomar lo que vimos en el principio, jóvenes. Cuando empezamos el curso hablamos del sistema nervioso vegetativo y decíamos que el sistema nervioso vegetativo tiene dos grandes divisiones. Vamos a ver si ya eso ya me lo aprendieron bien. Ahí está Julisa Jacqueline. ¿Está por ahí Julisa? Julisa. Responde en el chat. ¿Qué pasó con Julisa? Está en el chat. Está en su el chat, respuesta. nada más. No compañero. tengo posibilidades de ver el chat ahorita, no tengo otra laptop ahorita. Bueno, entonces le dicen que luego le pregunto, ¿Quieres ¿eh? Ok. No, Para Jacinto, no. Jacinto Cisneros, dice que, bueno, nos avisó que su internet acaba de fallar, por si le llega a preguntar, no vaya a decir que no quiere responder. No, está bien, o sea, nada más avísenme, por favor, y no hay problema. ¿Está por ahí Rubén Natael? Rubén Natael o Andrea Jacaranda. ¿Quién está por ahí? Aquí estoy, ¿sí me escucha? Sí, Rubén. ¿Rubén? Ah, sí, ok, dígame. A ver, pues, échale, Rubén, échale. A ver, el sistema nervioso vegetativo tiene dos grandes divisiones. Dime cuáles son. Simpático y parasimpático. Correcto. ¿Cómo se le llama también al simpático? ¿División qué? Toracolumbar. Ajá. El simpático es la división toracolumbar. ¿Por qué se llama así? Porque es de los, bueno, creo que es de los nervios, ¿cómo se llama? Espinales y todo eso, ¿no? A ver, ese Bueno, tema ya fue de los primeros que vimos. T1L2, ¿no? De T1L2. Exacto. El simpático tiene sus núcleos en los segmentos medulares T1, L2. Por eso se llama tóraco lumbar. ¿Y el craneosacro dónde tiene sus núcleos? En el tallo cerebral. En el tallo cerebral y en los segmentos medulares sacros S2 a S4. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense cómo otra vez volvemos al principio porque tenemos que recordar lo primero. Yo creo que para el siguiente examen les voy a volver a preguntar desde el principio todo. Yo creo que sí, porque como que me están fallando. Bien, entonces, el sistema nervioso vegetativo tiene dos grandes divisiones, simpático y parasimpático. El simpático es el tóraco lumbar, el parasimpático el cráneo sacro. El simpático es adrenérgico y el parasimpático colinérgico. Y bueno, el síndrome de Horner es un síndrome causado por una afectación. Acabamos de ver ahí en el síndrome de disociación siringomiélica. Voy a poner el marcador. Déjenme, borro primero aquí. Voy a ponerlo con marcador grueso para que se vea mejor. Creo que es mejor el marcador. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un síndrome de Horner. Para eso necesitamos recordar la médula espinal, el asta posterior, el asta lateral, el asta anterior. ¿Sí? Y de T1 a L2 tenemos ahí en el asta lateral, tenemos los núcleos simpáticos, de donde salen las fibras que aquí van a llegar a un ganglio, pero luego van a subir hasta un ganglio más arriba, y ahí van a hacer sinapsis, y de ahí van a llegar aquí al ojito. Este es el ganglio cervical superior. Pero si interrumpimos esas fibras simpáticas, ahí las interrumpimos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el síndrome de Horner, fíjense bien, es una lesión en la que vamos a encontrar
lo que les voy a marcar aquí, voy a marcarlo con ¿qué color? ¿Qué color? A ver si no, este no se va a ver bien. A ver si este se ve bien. Entonces vamos a tener, vean ustedes aquí en esta foto, esta pupila y esta pupila, ¿sí? Las dos pupilas están diferentes, entonces, a ver, Miriam, Angélica. Sí, pero aquí está. A ver, hija, ¿qué notas en las pupilas de esta niña? O de este niño. Sí, es una niña. ¿Qué notas ahí? La dilatación. Ajá. Sí. ¿Cómo está la dilatación en uno y en otro? Dime cómo está en el ojo izquierdo, cómo está en el ojo derecho. En el izquierdo está más dilatado. En el izquierdo está dilatada y en el derecho está más cerrada, ¿no? Eso se llama miosis ipsilateral. O sea, en el síndrome de Horner lo que tenemos en el síndrome de Horner es una interrupción de las fibras simpáticas de T1, las fibras simpáticas de T1 que suben y que van a inervar a la pupila. Como no funcionan las simpáticas, predominan las parasimpáticas. Y entonces las parasimpáticas, ¿qué hacen? Pues las parasimpáticas lo que hacen es que la pupila esté más cerrada, ¿sí? Y acá la pupila está más abierta. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo notan bien, hijos? Sí, doctor. ¿Por qué ¿sí? Bueno, ¿por qué razón es esto? Porque las fibras simpáticas que estas fibras simpáticas que deberían de abrir la pupila, de dilatarla, no están trabajando, ¿sí? Y entonces se produce la miosis ipsilateral. ¿Qué estamos teniendo? Interrupción de las fibras simpáticas, con lo que vamos a tener esto que vemos acá también, aquí en este lado, ptosis palpebral, caída del párpado superior, ¿sí? Ptosis palpebral, vamos a tener enoftalmía ipsilateral, vasodilatación de las arterias de la piel, o sea, el paciente va a estar del lado de la lesión enrojecido y falta de sudoración de ese mismo lado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que hay, vamos acá a poner otra vez acá. Ahí está la médula espinal. Hasta posterior, hasta lateral y hasta anterior. Esto es a nivel de D1 o T1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos ahí en T1? Bueno, pues ahí tenemos los núcleos simpáticos. Ahí está un núcleo simpático. Salen las fibras, entran a un ganglio simpático y luego suben a otro y hasta que suben hasta acá. Suben las fibras hasta el ganglio cervical superior y de ahí salen las fibras para inervar al ojo. ¿Sí? Son las que van a inervar al ojo. Fibras simpáticas. ¿Qué inervan? Bueno, ya dijimos que inervan la pupila, pero también inervan, y ahorita les voy a poner ahí un esquema del ojo para que ustedes entiendan mejor esto. Voy a pasar a esa imagen. Ahí está, miren ustedes. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, ahí tenemos que recordar un poquito ahí las partes del globo ocular. Tenemos que recordarlas, ¿no? Las capas del ojo son de fuera hacia adentro. La más externa es la esclerótica o túnica fibrosa externa. Esa es la más externa. Luego sigue, la vamos a poner en azulito. La siguiente capa, que aquí se alcanza a ver aquí bien, es la túnica vascular o úvea. Es la túnica vascular o úvea. Y más adentro, esta que ven ustedes aquí, hasta adentro, esa es la
túnica nerviosa o retina. Repito entonces, tenemos entonces 3 capas del ojo. Túnica fibrosa externa o esclerótica, túnica vascular o úvea y túnica fibrosa, túnica nerviosa o retina. ¿No? Bueno, eso es en cuanto a las capas. Y luego tenemos, ya veremos más adelante los músculos del globo ocular, pero ya más o menos irán ustedes aprendiendo más de esto poco a poquito. Aquí está el globo ocular. Ahí está el globo ocular y vamos a tener los músculos. Acá arriba el recto superior. Acá abajo el recto inferior. Si aquí está la nariz, este es el recto interno, este es el recto externo. Luego por acá vendrá el oblicuo superior y el oblicuo inferior. ¿Sí? Y luego tenemos otro músculo, lo voy a poner encima. Ese es el recto superior. Luego tenemos acá el elevador del párpado superior. Todos esos son los músculos extraoculares, ¿sí? Todos esos. Pero aquí en el corte del ojo, aquí donde está el corte del ojo, aquí vamos a ver el elevador del párpado superior es este. ¿Sí? Ese es el músculo elevador del párpado superior. Luego este otro que ven ustedes acá es el recto superior. ¿Sí? Y aquí vamos a ver este músculo que está aquí, se llama músculo tarsal superior o músculo de Müller. Así, músculo de Müller, que es músculo liso, ¿sí? Este es músculo liso. El músculo tarsal superior es de músculo liso y es inervado por el simpático. Entonces, cuando las fibras simpáticas se interrumpen, este músculo tarsal deja de trabajar y se cae el párpado. Fíjense bien. Caída del párpado superior, ptosis palpebral, puede ser, aquí tenemos un primer caso, puede ser por interrupción de las fibras simpáticas que van al ojo. Ya veremos otras lesiones que también causan ptosis palpebral. O sea, a lo que voy es de que si nosotros vemos a un paciente con el párpado caído, pues no vamos a decirlo síndrome de Horner. No, habrá que ver qué más hay. La caída del párpado superior o la ptosis palpebral puede ser por síndrome de Horner, que es el que estamos viendo ahorita. Y nos vamos acá a la imagen de la inervación, del ojo. Como todas las estructuras viscerales, el ojo también tiene inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación simpática, aquí lo pongo, miren ustedes, ahí está la fibra, sale por la raíz anterior del nervio espinal, pasa por el ramo comunicante blanco y se dirige al ganglio simpático paravertebral, sube y llega hasta el ganglio cervical superior. Y ya de ahí del ganglio cervical superior salen las fibras de manera, así están aquí como interrumpidas, porque recuerden que estas son fibras simpáticas postganglionares. O sea, en éter ya sabemos que la simpática preganglionar es continua y la simpática postganglionar es así como líneas interrumpidas. Qué difícil es pintar aquí, pero bueno, ahí más o menos, ¿no? Bien, entonces el simpático nace del asta lateral de T1, sale por la raíz anterior, ramo comunicante blanco, ganglio paravertebral, es un ganglio simpático paravertebral que sube hasta el ganglio cervical superior, que forma parte de la cadena simpática, y por ahí se van las fibras simpáticas postganglionares, siguiendo el trayecto de la arteria carótida interna
y luego de la carótida interna se van por la oftálmica para llegar a inervar al ojo. Y bueno, además de que inervan al músculo ciliar y al iris, inervan al músculo tarsal, que es el que acabamos de ver hoy. Y de una vez ahí, vemos. Ahora, el ojo también tiene inervación parasimpática. ¿Dónde nace la inervación parasimpática? En el núcleo pupilar. ¿Dónde está el núcleo pupilar? En el mesencéfalo. ¿Por dónde salen estas fibras? Formando parte del tercer par craneal. Y luego se van por ahí al ganglio ciliar, y del ganglio ciliar van a llegar y van a inervar al iris y van a inervar al músculo ciliar. ¿Qué hace el parasimpático? El parasimpático lo que hace es miosis. ¿Qué hace el parasimpático? Lo contrario, midriasis. Ahí vemos dilatada la pupila. ¿Sí? Ahí tenemos midriasis. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas, chicos? No, creo que creo que no, doctor. ¿Todo bien? Sí. Bien, vamos a seguir nada más. Déjeme contestarle al egresado, Elías me dice que para ponerme de acuerdo con Elías y que les dé una plática. El que no me ha contestado es Domingo, pero bueno, yo creo que también me va a contestar. Bien, vamos a ver qué dice. No me contesta. Me pongo de acuerdo con él en la tarde. Y bueno, seguimos aquí. Entonces vamos a regresar al anterior. Vamos a regresar, vamos a borrar ahí. Bien, entonces fíjense bien. El síndrome de Horner es una lesión en la que se interrumpen las fibras simpáticas, ¿sí? Se interrumpen las fibras simpáticas que nacen en T1 o L1. Y al interrumpirse, bueno, acabamos de ver la inervación simpática. Ya vimos entonces que el simpático inerva la pupila, que el simpático inerva el músculo tarsal, que el simpático produce midriasis y hace que trabaje o que se contraiga el músculo, que trabaje el músculo tarsal. Si interrumpimos las fibras simpáticas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues si interrumpimos las fibras simpáticas, lo que va a pasar es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Vamos a poner acá, vean, ahí vean ustedes. ¿Cómo está ahí la pupila? Cerrada. ¿Cómo está aquí? Abierta. ¿Qué es lo que tenemos? Interrupción de fibras simpáticas que no están trabajando, ¿sí? Son fibras simpáticas que no están trabajando y entonces hay miosis. Y acá, bueno, acá todavía más claro. Acá aparte, acá tenemos midriasis y acá tenemos miosis. Pero además aquí, observen ustedes, acá tenemos la caída del párpado superior. Esto se llama ptosis palpebral, ¿sí? Y es aquí por la interrupción de las fibras simpáticas. Entonces, en el síndrome de Horner tenemos, repito, ahí vamos a tener, fíjense bien, ¿qué vamos a tener en el síndrome de Horner? Ptosis palpebral, fíjense bien, ipsilateral, del mismo lado de la lesión. No se cruzan las fibras, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos miosis, también del mismo lado, miosis ipsilateral, ptosis palpebral ipsilateral, enoftalmia ipsilateral, vasodilatación
cutánea, esto es la mitad de la cara del paciente. Si la lesión es del lado derecho, la mitad de la cara del lado derecho está roja. Hay ruboración porque no estás... Recuerden que el simpático es el que se encarga de producir vasoconstricción. No trabaja, hay vasodilatación y hay la ruboración. Y tampoco va a haber sudoración, hay anhidrosis. Todo del mismo lado de la lesión. Todo esto que estamos platicando es debido a interrupción de las fibras simpáticas, interrupción de las fibras simpáticas de T1 y que son del mismo lado de la lesión. Las causas de síndrome de Horner o el síndrome de Horner se puede presentar por lesiones a diferentes niveles. Entonces, por ahí recordamos que vimos que hay un fascículo que nace en el hipotálamo y bueno, ese fascículo se llama hipotálamo espinal. Entonces, del hipotálamo salen las fibras nerviosas que van a bajar a la médula espinal. ¿Hasta dónde? Pues hasta segmento, hasta las astas laterales. Y entonces ahí tenemos la primera neurona. La segunda neurona ya sería más abajo y la tercera neurona es ya la que está en el núcleo simpático en T1, ¿no? Entonces, el síndrome de Horner puede ser por lesiones de primera neurona, de segunda neurona y de tercera neurona. Primera neurona, se están afectando las fibras hipotálamo espinales, ¿sí? Y bueno, cuando es a ese nivel, más arriba, podemos también tener alteraciones como hiperestesia contralateral y pérdida de la sudoración de todo el hemicuerpo. Esto es cuando la lesión es arriba, en el fascículo hipotálamo espinal. Segunda neurona es la neurona que afecta, es cuando la lesión está afectando la neurona eferente visceral general o la fibra simpática preganglionar, que es la que acabamos de ver ahorita en el ganglio cervical superior. Y finalmente la tercera neurona, cuando se afecta la tercera neurona, es que podemos tener la lesión de la neurona simpática postganglionar. ¿Cómo lo podemos representar así de manera sencillita? Bueno, a ver, déjenme acá, vamos a borrar esto. Borramos y entonces fíjense bien. Vamos a empezar, voy a poner con el marcador para que se vea mejor, si no, no se ve bien. Entonces, ¿qué tenemos arriba? El hipotálamo, ¿no? Vamos a poner aquí un dibujito del hipotálamo, el quiasma óptico, el tallo hipofisiario. Ven, ese es el hipotálamo. Luego vamos a poner acá abajo la médula espinal a nivel de C1, a nivel de T1. Ahí están las astas laterales y las astas anteriores. Ahí está. Y luego vamos a poner ya el ganglio cervical superior y los otros ganglios simpáticos paravertebrales. Y vean ustedes entonces, fíjense bien. Tenemos acá, arriba en el hipotálamo. Luego desciende un fascículo por el cordón lateral que se llama fascículo hipotálamo espinal. Entonces, este va a llegar hasta el asta anterior. Y ahí va a conectar con una neurona simpática preganglionar que va a salir, se dirige al ganglio y por el ganglio sube hasta el ganglio cervical superior. Y del ganglio cervical superior sale la fibra simpática postganglionar para terminar inervando al ojo. Ahí ya no se ve el ojo, vamos a cambiarle acá. Ahí está ya la inervación en el ojo, ¿no? Entonces fíjense bien, ahí está muy clarito. Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. Así es que el síndrome de Horner se puede presentar por lesión de la primera neurona donde se está afectando el fascículo hipotálamo espinal, ¿no? Y en esos casos, además, como se está afectando el fascículo hipotálamo espinal, y pues seguramente eso es una lesión que pudiera ser
a nivel del tallo cerebral, porque el hipotálamo está arriba del tallo cerebral, podríamos tener otras alteraciones como hiperestesia contralateral o pérdida de la sudoración de todo el hemicuerpo, ¿sí? Porque es el fascículo hipotálamo espinal el que está siendo interrumpido. Cuando es la segunda neurona, aquí tenemos la segunda neurona, es la que nace en el asta lateral de T1, ¿sí? Y entonces podemos tener la lesión a ese nivel, a nivel de la segunda neurona. Ahí vamos a tener pérdida de la sudoración de la mitad de la cara, del mismo lado, ¿sí? La mitad de cara y de cuello no sudan, con todo lo que además tiene el síndrome de Horner, que es la ptosis palpebral, la miosis ipsilateral y la neftalmia. Y finalmente puede haber una lesión de la tercera neurona, que se afecte ya la fibra simpática postganglionar después de que salió del ganglio cervical superior hacia el ojo, y ahí como ya esto ya está en el trayecto hacia la cabeza, podemos ahí, además esto puede unirse al síndrome de Horner, dolor facial, o puede ser por una enfermedad del oído o una enfermedad de la nariz o de la garganta en el trayecto de las fibras simpáticas postganglionares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿No hay preguntas, chicos? Creo que no. ¿Todo bien? Pero luego les pregunto y no me contestan. A ver, ¿cómo? Es que estamos desvelados, profe. Ay, ¿a poco creen que yo no me desvelo? Ayer domingo... Necesitamos procesar la información. Pues yo también no olviden ustedes el día que a mí me avisaron en el SIX que iba a dar neuro por primera vez, que fue con la sexta generación, no, con la octava. El día que me avisaron, empezaba yo al otro día. Y entonces llegué a casa y dije, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Me basé en el libro del maestro López Antúnez, que en paz descanse. Y era tanto mi estrés y mi angustia por estudiar, estaba estudiando 8 horas diarias, 8, para poder dar las clases al día siguiente. Pues me resultó un edema angioneurótico. El primer día se me hinchó el surco nasogeniano acá. El segundo día llegué así con el labio superior hinchado. El tercer día, el labio inferior hinchado. Y el cuarto día, el mentón. Edema angioneurótico. Pero bueno, pero además esto es muy bonito, ¿eh? Causa estrés, pero ay, cuando uno lo entiende, perfecto. Entonces, por eso, si no entienden, me preguntan, no hay problema, o sea, no me molesta que me pregunten, para nada. Miren, aquí está otra vez de una manera resumida y un esquema sencillito, lo mismo que les acabo de poner, ¿sí? Entonces, tenemos acá el núcleo simpático. Ahí está el núcleo simpático en el asta lateral del segmento medular T1. Ahí está el núcleo simpático. Sale la fibra simpática preganglionar, ¿sí? ¿Alguien se quiere unir ahorita a estas horas? A ver, vamos a ver. Marcos Emiliano. ¿Dónde andabas, Marcos? Perdón, doctor, es que se me fue el internet, es que estoy arreglando acá el cableado del bulevar, sí, ahí por el que van en Ecuilco. Ah, Entonces ya. se me fue y fui a recargar ahorita, pero sí se me fue y le dije a una compañera que Sí si me avisó. podía... ¿Sí? Claro, Sí, sí me pero avisó. perdóneme, doctor. No te preocupes. Hoy ya vemos bien la imagen. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, bien, ¿cómo vamos de tiempo? Ya nos pasamos 10 minutos. Ya nomás esta imagen y ya los dejo descansar, ¿sale? Para que luego sigan estudiando, por favor. Entonces, aquí tenemos la inervación. La inervación, como les he dicho, vegetativa. Miren cómo ponen autónoma. Bueno, está bien. Inervación vegetativa del globo, del ojo. Y entonces, las fibras simpáticas nacen en los segmentos medulares en T1.
luego sube hasta el ganglio cervical superior, donde hace sinapsis, y luego estas fibras van. Fíjense, este esquema no me acuerdo de qué libro es, sin embargo, le tuve que meter aquí un parche, porque decía que va a inervar al recto superior. Dije, no, Dios mío, eso no es cierto, no sabe anatomía, ¿sí? Las fibras simpáticas van a inervar, y ya esa flecha roja ya la puse yo, ¿sí? Van a inervar al músculo tarsal, solo al tarsal. El recto superior es inervado por el 3, pero bueno, hasta en los libros hay errores luego. Y por otro lado tenemos la inervación parasimpática, que aquí se ha puesto como normalmente lo hace Néter, ¿sí? Está el núcleo pupilar o salival superior, salen las fibras formando parte del tercer par craneal, se dirigen al ganglio ciliar, hacen sinapsis y llegan para inervar la pupila, ¿sí? Para inervar el esfínter de la pupila, que es el que produce la miosis. El otro esquema es muy similar, nada más no se dejen llevar por el cambio de colores, porque normalmente estamos acostumbrados como, bueno, pues Néter así nos acostumbró, ¿verdad? Nos acostumbró a representar en color rojo las fibras simpáticas. Aquí este autor lo puso en azul, ¿sí? Entonces, las fibras que ven ustedes aquí, pónganle color rojo, son las fibras simpáticas. Y las parasimpáticas las pusieron en verde. Las parasimpáticas son en azul. Entonces aquí tenemos el parasimpático, el ganglio ciliar y las fibras acá. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. Nos continuamos mañana. Por favor, sigan estudiando. Aquí